Buenas tardes, gracias por vernos el día de hoy. Hoy me acompaña la compañera Catherine Campos y Jenner Torres. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, como lo es el Tren Maya, que es un proyecto que se ha caracterizado como una parte importante del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar sobre los beneficios que este puede traer, la infraestructura y demás temas, ¿verdad? Entonces, hablar del Tren Maya y sobre todo de este tema es hablar de uno de los proyectos más importantes y que abanderan a los proyectos que trae Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué representa este proyecto? Sobre todo a nivel país y a nivel sureste. Bueno, creo desde una perspectiva política que representa una respuesta a esta demanda que la región sur ha tenido hacia la federación por tantos años, y es generar un polo de desarrollo en esta región que había sido considerada incluso por algún candidato presidencial por ahí como un lastre para la vida nacional, para la economía en general. Y lo que representa es una opción que va a permitir desarrollarse esta región a partir de un proyecto de infraestructura que tiene dos aristas. Tiene la perspectiva del transporte de carga, que es uno de los elementos que se incluye, y también con retomar en este sentido histórico el transporte de personas a través del ferrocarril, que era algo que se había dejado de hacer a partir de 1994, cuando se dio la privatización en nuestro país con Ernesto Zedillo, y que ahora representa una opción para una región que es atractiva por sus recursos naturales y que va a generar todo un efecto multiplicador en esta región, desde la ruta que va de Palenque hacia el resto de la península de Yucatán. Entonces ahí lo que vamos a ver es una demanda resuelta a partir de un proyecto estratégico en términos de infraestructura que toca no solo la cuestión turística por el transporte de personas, sino también el traslado de mercancías a partir del transporte de carga. Sí, sobre todo, como bien mencionas, Diana, es un proyecto que no solamente trae cierta infraestructura, sino que trae también beneficios, ya sea como de turismo y económico, y esa por la zona en que se está haciendo es sobre todo muy atractiva. Sobre el turismo y la rama económica que pueda tener, ¿qué perspectiva ves tú en este proyecto? Sobre todo hablamos igual del fortalecimiento de que se está dando en diferentes estados, la unión de diferentes estados para que contribuyan en este proyecto que se está realizando. Más económico, creo que sí. Turismo se puede fortalecer, ya que la verdad en varios estados, e igual más que nada en Yucatán, ha tenido como que problemas territoriales a querer volverse independiente. Entonces, esto va a fortalecer la unión tanto de comercio, tanto para las personas, tanto turismo, mercancías, y para ahorita actualmente el empleo. No sé si ahorita han checado la página sobre el proyecto que se está llevando, el Tren Maya. Está dando más de miles de empleos y se está valorando mucho el incremento. No sé si igual vamos a tocar los puntos del empleo, qué tipo de... Sí, sobre todo que entendiéndose en los beneficios dentro del turismo y el sector económico, entra lo que es la generación de empleo, la derrama económica que esta pueda traer y todos sus derivados, vaya. Sí, claro. Creo que también ahí es importante mencionar desde la perspectiva turística que va a mezclar dos tipos de turismo cultural, que se enfoca a estas zonas arqueológicas que están en la región maya, y también el turismo de playa, en donde finalmente va a desembocar. Y algo que va a sumar atractivos para invertir en esta región es esta cuestión de la zona libre en la zona sur, como ya la habíamos visto en el caso del norte del país. Ahora la vamos a ver en la zona sur, en algunos municipios de Chiapas y Tabasco y Quintana Roo, y que se van a ver maximizados por esta generación de infraestructura a partir del Tren Maya, y que va a generar esto que tú dices a partir de un efecto multiplicador: generación de empleo temporal para quienes están trabajando en estos momentos, y también generación de empleo permanente para las nuevas actividades que se instalen derivadas de la actividad propia del tren.
Entonces ahí vamos viendo que finalmente sí se convierte en esto que en la teoría llamamos un polo de desarrollo y finalmente va a generar condiciones de desarrollo para la región. En una cierta mejoría de calidad de vida para todo, empleadores. Un desarrollo local en la zona sureste del país. Y como bien mencionas, algo muy importante a resaltar es ese dos tipos de turismo que va a juntar este proyecto. Un turismo cultural, como lo es en las zonas mayas, y un turismo que es más juvenil, como lo ofrece Quintana Roo. Entonces, juntar estos dos tipos de turismo lo hace que sea un proyecto tan importante y tan fuerte en el tema tanto económico como lo bien mencionas, en el sentido de las personas que están trabajando tanto en infraestructura como las personas que se van a dedicar a las zonas económicas que esto se puedan generar. Al mantenimiento del proyecto. Mantenimiento, entendiéndose por todo lo que conlleva generar una infraestructura como lo es el Tren Maya, sobre todo en esta zona, vaya. Sí, de igual manera proteger las áreas naturales, o sea, que no se vayan lastimando o quedando ese tipo de restos. Yo la verdad quiero tener el placer de viajar en ese tren, la verdad. Claro, creo que a nuestra generación, por lo menos hablo de forma personal, no nos tocó viajar ya en tren. Es como una historia del pasado, pero en realidad, pues si lo vemos es a partir del 94 que dejaron de existir los trenes de pasajeros. No ha pasado tanto tiempo, son 26 años, no han pasado ni 30 años, pero se ha visto ya como un medio de transporte obsoleto. Pero si uno va a Europa o Japón, que está avanzando con estos trenes de alta velocidad, pues en realidad no es un medio de transporte obsoleto. Claro. Puede considerarse esto como una nueva opción. Sí, no va a llegar como el tren bala, casi, pero sí va a ser un zona turística. Claro, ahí, lo interesante es cómo lograr esta cuestión de equilibrio ambiental entre esta necesidad de desarrollo regional y el aprovechamiento de los recursos naturales, que como hemos visto en días pasados hubo ahí una suspensión del segundo tramo del Tren Maya por parte de un colectivo y de algunas comunidades indígenas que lo que buscan es cuidar el medio ambiente. Ahí discutiría un poco realmente sobre el interés legítimo de esa petición, pero finalmente hay que reconocer que es necesario generar un proyecto de infraestructura en la región de la dimensión que este tiene. Históricamente esta zona del sur se ha visto atrasada en comparación al centro y al norte del país. Entonces creo que sí es importante que este proyecto se dé. El proyecto se está dando y se entiende la prioridad que implica para el presidente, en tanto se ve que se destinan mayores recursos en el presupuesto de egresos de la federación, por lo menos para estos dos ejercicios que hemos visto. Sí, como bien mencionas, el proyecto se está dando, y no sobre todo que se está dando, sino que es un proyecto bandera en todo lo que es el sexenio de Andrés Manuel. Entonces se le está invirtiendo mucho para el desarrollo de una zona, en este caso el sur del país, y es algo que históricamente también mencionas. Nos hemos visto atrasados en el desarrollo a comparación del centro del país y sobre todo del norte. Entonces es un proyecto que podemos decirlo con orgullo que se está dando en nuestra zona, y sobre todo va a traer muchos beneficios tanto turísticos como económicos, generación de empleos y todo lo que conlleva a esto. Igual hay otros temas muy importantes a debatir, como son las comunidades indígenas y sobre todo el impacto ambiental que se tendrá. Claro, pues ahí uno de los argumentos que tenía Fonatur, que son los responsables de este proyecto, de la ejecución del proyecto, era que finalmente se estaban utilizando vías que ya existían. En realidad no hay, en términos proporcionales, una mayor parte que sean vías nuevas, sino que son vías que se están reconstruyendo y que se están aprovechando. Así es, y los permisos que ya existen, porque finalmente ya también los impactos ambientales han determinado las afectaciones. Incluso ONU Habitat es partícipe en el proyecto y ha respaldado muchas de las líneas que se han creado para este proyecto. Entonces ahí es un poco identificar si de verdad corresponde un genuino interés de protección al medio ambiente o si hay intereses creados de por medio, porque la expresión no debiera ser así, pero en este país en donde para una persona adquirir un recurso de amparo resulta bastante oneroso, ahora ves que comunidades indígenas los estén recibiendo con muchísima facilidad,
pues te lleva a preguntarte quién está en realidad detrás de todo esto. Sí, sobre todo porque fue una de las temas a tocar sobre el impacto ambiental que iba a tener. Muchos hablaban de la contaminación que podría producir, pero ciertamente, como tú dices, gran parte de esta infraestructura es en vías férreas que ya estaban construidas. Entonces, pues, ¿qué nos puedes comentar sobre el impacto ambiental? Hay controversias igual en el estado de Chiapas sobre igual sus recursos, a cómo se van a manejar y de qué forma se van a controlar, porque hay ciertas partes. Estamos de acuerdo aquí que tanto Tabasco, Quintana Roo y Yucatán están en una línea donde a ellos les conviene tener esa influencia tanto turística, económica y también de desarrollo. Pero aquí Chiapas viene, no obstante de tener daños o que ellos lleven un perjuicio, a que se utilicen más sus tierras o que haya explotaciones o los maltratos hacia diferente flora y fauna. Entonces, aquí vemos el detalle con las estaciones de Tabasco hasta Quintana Roo, que son 16 estaciones. ¿Ustedes tienen contempladas cuántas van a ser en Tabasco? Sí, ese es un tema de mucho interés, sobre todo porque en Tabasco solo nos toca una estación de las 16, entonces la distribución pues no fue tan... ¿Será por el turismo? Porque es una controversia que dicen, no, pues en Tabasco no hay tanto turismo como en Quintana Roo o como Yucatán, bueno, o hasta Chiapas. Realmente es algo que tiene que ver, pero sobre todo... La cuestión demográfica y poblacional también es un punto a tomar en cuenta. Sí, pero hablando personalmente, yo me encantaría ir a Quintana Roo. No sé si, o sea, en el mismo proyecto, ir al mismo tren, tomar otra estación, así como si nada, saltar como unas 3-4 veces. Pero Tabasco, yo que soy tabasqueña y todos somos aquí presentes. Bueno, chaval. Bueno. Con mucho orgullo. Acá mi compañera. Pero es que, bueno, en el proyecto original habían 2 estaciones contempladas para Tabasco, que era rescatar las vías anteriores. En el proyecto actual ya solamente se contempla una. Hubo en algún momento en el que ni siquiera se contempló una estación para Tabasco, pero es la pequeña que tome parte, en la que solo pasa el tren. En realidad no es una... Es una parada importante que... En realidad no lo es. O sea, a diferencia de las otras estaciones, como es el origen, Palenque, o los destinos finales en Chiapas, Mérida y Quintana Roo, que son puntos estratégicos para la atracción de turismo, pues Tabasco en esa zona no tiene... Estamos secos. No tiene un atractivo turístico que sea significativo. En realidad no atrae propiamente esa estación, como tú decías, no te va a motivar bajarte en esa estación porque no hay en realidad nada que apreciar, o lo que hay que apreciar es muy poco, a diferencia de... No como algo como Chiapas, como... Claro, la ventaja de Palenque es que desde antes de este proyecto se construyó el nuevo aeropuerto que colinda con el Tren Maya. Están justo enfrente, va a quedar la estación, y justo enfrente de la entrada al aeropuerto, y el gobierno del estado de Chiapas está trabajando en la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal. Entonces vas a tener 2 opciones hacia turismo de playa, que finalmente es la conclusión del Tren Maya, o hacia el turismo cultural, que es San Cristóbal, toda esta opción. Entonces eso vuelve atractivo ese punto o esa estación, y así pasa con el resto de las estaciones que pasan por zonas arqueológicas. Tienen la motivación para bajarse ahí. Sí, el auge va a ser diferente con la estación que está en Tabasco. Entonces ahí creo básicamente en función de esa lógica un tanto turística que se determinó que solo hubiera una estación en Tabasco. En territorios tabasqueños. Y también un punto a tomar en consideración son sobre las comunidades indígenas y la calidad de vida que este proyecto les va a traer a estos habitantes de la zona. Yo creo que va a haber un cierto mejoramiento. ¿Por qué? Porque tanto hablamos obviamente de los indígenas, no hay indígenas o personas que estén en esa comunidad que tengan un título o que sean pues ingenieros. Sí hay personas, no voy a negarlo, pero no está tan demandado, y el proyecto se puede decir que es como para ellos, para su
fortalecimiento para que ellos se vayan desarrollando o ayudando ese proyecto, cuidándolo, como lo han hecho o lo siguen haciendo actualmente. Bueno, es que en realidad el Tren Maya no tiene implicaciones positivas sobre las comunidades rurales de forma directa. Pero para contrataciones, no para que sean ingenieros o que armen, sino para el cuidado, más que nada. Bueno, en términos generales, el Tren Maya pues es solo la estación de tren que pasa por la comunidad, solo los van a ver y le van a decir adiós. No genera mayores implicaciones sobre la comunidad más que las afectaciones sobre el uso del suelo. Lo que se espera es que se genere un efecto multiplicador en las estaciones que finalmente implique o condicione el comportamiento migratorio de las comunidades rurales a estos centros urbanos, en primera. Ahora, en términos de generación de empleo temporal, pues no lo sabríamos porque los proyectos están por licitación y las empresas son las que determinan a los trabajadores que requieren. No es como que un obrero de una comunidad va a tocar la puerta a donde están construyendo y lo van a contratar de inmediato. Pues no funciona así el mercado laboral en nuestro país. Entonces ahí habría que comenzar un poco quizá más a matizar. Y creo que ahí es en donde está la resistencia de las comunidades indígenas, en que no ha habido una socialización correcta respecto a las implicaciones positivas que tendrá. Porque sí las consultaron, porque sí se hicieron algunas consultas el año pasado, acaban de recién cumplir un año. Hubo consultas a las comunidades indígenas en donde en realidad la participación fue muy reducida, pero antes de eso pues se requirió un proceso de socialización que faltó. Se hizo una consulta, pero no se socializó los beneficios e implicaciones del Tren Maya, y por eso vemos cómo han estado presentes estas resistencias de estas comunidades. Sí, sobre todo pues las dos vertientes, ¿no? Una es las afectaciones que tiene el uso de los suelos de este proyecto, de la infraestructura que va a tener, y otra es el beneficio que les pueda traer, que es un efecto multiplicador que a tarde o temprano no va a llegar directamente, sino por toda la derrama económica que se va a ver en la zona. Entonces son los dos puntos a debatir: lo que les afecta, que ocupen los suelos de la zona, y el beneficio económico que se les pueda traer. Claro, tú hacías al principio del programa una distinción respecto al desarrollo regional de desarrollo local, y hay que partir de que esta condición de desarrollo local tiene que ver con una condición de desarrollo a partir de las características endógenas de la comunidad, es decir, de las características que posee la comunidad, y que ellos generen esas condiciones de desarrollo a partir del aprovechamiento de los recursos que poseen. Y la otra que tiene que ver más con la influencia de todos estos elementos exógenos hacia la comunidad, como va a ocurrir con el caso del Tren Maya, por esta consecuencia del efecto multiplicador a partir de su instalación y por lo pronto de su construcción. Y bueno, para cerrar el programa, ¿cuáles son tus conclusiones sobre el tema, Katy? Sobre que el desarrollo se va a implementar, que va a haber un consumo menos de automóviles, e igual el turismo y los empleos. Muchas gracias, Catherine. Y para concluir, viene tu participación. Bueno, creo yo que hay que entender a Tren Maya como un proyecto estratégico que va a tener grandes beneficios para la región, en términos de generación de empleo, en términos de un proceso de diversificación en la región, porque pues habíamos estado concentrados en la actividad primaria y en la actividad terciaria, y ahora vamos a aprovechar ese desarrollo de fuerzas productivas para enfocarnos en la actividad turística y generar todo un proceso de encadenamiento para que el sector de los servicios sea muy importante para la región. Pues muchas gracias, Jenner, Catherine. Les agradecemos por vernos el día de hoy. Finalizamos el programa.